¿Qué tal, mis queridos hermanos? Hoy vamos a hablar sobre nuestra fe en Jesucristo. En 2 Timoteo 1:12 nos dice: porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando amamos a alguien de verdad, esa persona está en nosotros de alguna manera, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Nos da motivos para orar, nos asemejamos, nos sintonizamos con ella. Su ser, su vida toda nos interesa. Este debe ser el resultado de conocer el catecismo básico, pero también debe ser condición para saber aprovecharlo. Si hay semillas en nosotros, se despierta la fe por conocer mejor a Jesucristo. Cuestionemos nuestra vida cristiana. ¿Qué madurez tiene nuestra fe? ¿Creemos verdaderamente en Jesucristo, quien con su palabra y su persona nos revela a Dios? ¿Hasta qué punto nuestra fe nos impulsa más a conocer al Señor? El Evangelio nos muestra la fe como un proceso vital, como una aceptación, no de verdades simplemente, sino como la adhesión al Dios vivo que se nos ha revelado en Jesús de Nazaret. Pedro el apóstol, el ciego de nacimiento, el padre del endemoniado epiléptico, son casos muy significativos. La fe es una adhesión personal, es aceptación, seguimiento de la persona de Jesucristo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 68. Y en San Juan, capítulo 9, versículo 36, nos habla: ¿quién es el Cristo para que crea en Él? Soy yo el que te habla. Él, o sea, el ciego, entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante Él. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Esto está en San Marcos 9:24. Estas respuestas abundan en el Evangelio. La fe por la cual creemos en Dios y aceptamos su mensaje afirmados en su revelación es una actitud fundamental inducida por Dios que nos capacita y nos conduce con firmeza hacia la comunión de vida con Él. Fruto de esa firmeza es la fe y la convicción de que Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y mediante la entrega confiada del hombre a esta revelación, somos invitados a participar de la misma vida de Dios. La fe cristiana es también una firme convicción de que el significado de nuestra vida y de nuestro mundo halla su máxima revelación en Jesucristo, quien es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Esto está en el Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum 21. La fe es un don de Dios. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Y para dar esta respuesta de la fe es necesaria la ayuda de Dios. Esto no quiere decir que el hombre recibe este don sin poner nada de su parte. El hombre, ante todo, tiene que abrirse libremente a la fe. En este sentido, la fe es algo constante, es algo que se atiende o se descuida, que aumenta o se pierde según sea nuestra respuesta. La fe nos comunica la verdad divina. El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe. No se tiene una fe perfecta sin un proceso de purificación a través de dificultades y pruebas. Al mismo tiempo se hace sentir el deber de educarse en la fe, de desarrollar esa capacidad a través de una adhesión consciente y personal, a fin de que llegue a ser motor de toda la vida. La educación y el desarrollo de la fe pueden no pocas veces estar sometidos a muchos y variados peligros, ya que el don de la fe se vive en un mundo adverso, lo que genera distintas formas de crisis de fe. ¿Qué debemos hacer para superar esos peligros? Cuando las dudas o crisis de fe surgen por una deficiente educación que no nos permite comprender o interpretar
ciertas situaciones difíciles que ocurren en la vida, es preciso salir de la duda mediante la lectura de buenos libros o pidiendo consejos a otros creyentes bien formados y seguros de su fe. Además, el cristiano no debe exponerse a la duda o a la crisis de fe leyendo libros que lo hagan vacilar en su fe. Un fenómeno particular frente al cual hay que vivir en constante vigilancia es el asedio a que son sometidos muchos católicos por los adeptos a distintas sectas protestantes. La mejor manera de hacer frente a este problema cuando no se tiene una sólida formación doctrinal es evitar toda conversación o diálogo religioso con ellos y más bien remitirlos a un sacerdote o una persona docta en el tema. Por encima de todo, el mejor medio para salir de la duda y robustecer nuestra fe es la oración, con el sentimiento de aquel pobre hombre que según el Evangelio dijo a Jesús: «Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad». Esto está en Mateo 9:24. La fe afecta nuestra vida, nos libera de la apatía, de la confusión, de la desesperación y da significado a nuestra vida. Encausa nuestras vidas, nos impulsa a servir a los demás sin distinción y nos da vigor para soportar las adversidades. Nuestra unión vital con Jesucristo y su mensaje nos lleva a la donación y a la entrega. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 35, nos dice: los creyentes, los cristianos, son constituidos testigos de la fe para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Cuando los cristianos nos esforzamos en vivir la fe hasta las últimas consecuencias, nos arriesgamos a ser perseguidos como Cristo Jesús y como tantos mártires a través de la historia de la Iglesia. La experiencia en Jesucristo no es solo algo intelectual, es sobre todo una experiencia, una presencia tal que abarca y compromete toda la persona. Por eso, nuestra fe en Jesucristo nos hace participar de su misma vida. En Gálatas 2:20 dice: «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí». Al llegar a este punto, debemos optar por una alternativa. El anuncio adquiere toda su dimensión solo cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Esto implica adherirnos personalmente y en comunidad a la persona de Jesucristo y aceptar plenamente el programa de vida que Él nos propone. ¿Cuál es nuestra decisión ante esta propuesta? Ante la alternativa que Él nos propone, sentimos nuestra debilidad para darle en serio nuestra respuesta de fe. Ahora, en un ambiente de intimidad, de silencio, entremos en diálogo con el Señor. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Y también, convencidos como Pedro, te decimos: ¿a quién iremos? En tus palabras hay vida eterna, y nosotros ya creemos y sabemos que tú eres el consagrado de Dios. Esto está en San Juan capítulo 6, versículos 68 al 69. Ahora, para recordar, ¿qué es la fe? La fe es un don por el cual el hombre se entrega entera y libremente a Él, en la persona de Jesucristo. Acoge su palabra y se compromete a vivir según su voluntad. Para el cristiano, ¿qué significa conocer a Jesucristo? Para el cristiano, conocer a Jesucristo significa entrar en comunión e intimidad con su persona, aceptar y vivir sus enseñanzas para asemejarse a Él. La fe en Jesucristo nos compromete a testimoniar con nuestra vida que vivimos para Dios en el servicio generoso a los demás, dispuestos a trabajar para la construcción de un mundo más nuevo, más justo, más humano y más religioso. ¿Qué debemos hacer en los momentos de duda y de crisis en la fe?
Cuando nos aqueja la duda o la crisis de fe, es preciso estudiar o leer libros que nos ayuden a aclarar los puntos que han suscitado la duda o consultar a sacerdotes o creyentes que sean firmes en su fe. Por encima de todo, se debe pedir la ayuda a Dios en oración. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por llegar a este punto del video. Espero que hayan aprendido mucho más acerca de Jesucristo, de lo que el Evangelio significa para nosotros los cristianos, y que hayan sentido más inquietud para aprender, para conocer más acerca de Jesucristo. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.